¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Bueno, aquí os presento un tutorial en el que he hecho un esquema del tema 6. Me lo habéis pedido algunos por correo electrónico, así que lo voy a hacer. Voy a intentar ser lo más breve posible. Mirad, en este tema os mandamos unos ejercicios que estaban sobre todo centrados en la experiencia que vosotros teníais de la amistad, ¿no? Y es que Jesús, desde el principio, lo que quiso fue fundar una comunidad, ¿de acuerdo? O sea, él llama a una comunidad. Entonces, mucha de su actividad va a ser crear una comunidad de personas, ¿de acuerdo? No solo de amigos, de personas. Vale, esta comunidad al principio la crea porque él tenía un gran poder de atracción. Poder de atracción. ¿Vale? ¿Y en qué se basaba este poder de atracción? Pues sobre todo en que era un tipo sencillo, que hablaba a gente sencilla y sobre todo pues utilizaba el aire libre, el aire libre y hablaba como ellos, hablaba en parábolas, de tal manera que la gente le entendía, la gente le entendía bien con esa forma de ser que tenía. Pero ¿qué era lo que quería Jesús? Que Jesús quería crear una parábola, perdón, una comunidad, perdón, sobre todo porque quería construir o de alguna manera quería que la gente se diese cuenta de que el reino de Dios ya estaba aquí. Ya está aquí. ¿Y qué quiere decir esto de que el reino de Dios está aquí? Pues mira, quiere decir dos cosas fundamentalmente, ¿vale? Una es que Dios está de nuestra parte, de nuestra parte. Vale, ¿esto qué quiere decir? Porque esto es muy fácil decirlo, Dios está de nuestra parte. ¿Y eso a mí qué? Bueno, pues esto tiene varias consecuencias, ¿vale? Una quiere decir que Dios es Padre, Dios, Dios es papá, papá. Jesús siempre llama a Dios papá, con la forma aramea Abba, Abba, padre. Pero no es padre en plan, no, es como un niño pequeño llama a su padre, ¿de acuerdo? Con lo cual Dios es alguien que inspira confianza, confianza, ¿de acuerdo? Segundo, Dios está de nuestra parte quiere decir que ha venido a salvarnos, o sea que la salvación es posible y que prefiere a los pobres y a los marginados. Vale. Bueno, aquí me vais a permitir que haga una cosa que no está en el libro, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Pues fijaos, por una razón muy sencilla. Los judíos creían que los marginados, etc., estaban así porque eran pecadores. O sea, si eran así porque eran pecadores, quiere decir que Dios les castigaba por su pecado. Y la enfermedad o la mala suerte era su castigo. Con lo cual, ¿qué pensaba un judío bien? Pues que todos los pobres y enfermos se lo tenían merecido. Claro, imaginaos en el siglo I todos los pobres, enfermos, leprosos, toda la gente que estaba fuera de la sociedad, ¿qué alternativa tenía? Pues pedir y sobrevivir como pudieran. Porque encima no solo tenían, o sea, los pobres no solo tenían estaban marcados por la pobreza o mala suerte, sino que también estaban marcados por
el pecado, o sea, por la maldición que Dios había echado sobre ellos porque habían pecado. O sea, no había, o sea, si eras pobre o estabas enfermo es porque habías pecado. Luego tenías tu pobreza y tenías tu maldición, ¿vale? ¿Qué hace Jesús? Vale. Jesús enseguida lo que va a hacer es decirle a la gente pobre que Dios está de su parte. Esto ya lo hemos puesto aquí, ¿no? Que Dios está de su parte. Y empieza a curar enfermos y perdonar pecados. Que, si os dais cuenta, es lo mismo. Y me diréis, no es lo mismo perdonar un pecado que curar una enfermedad. Para un esquema como aquel sí, porque aunque tú aunque tú curaras a un enfermo, a los ojos de los demás seguiría siendo un pecador. Y seguiría siendo el leproso que había pecado y que era un maldito de Dios. Y entonces Jesús lo que hace es siempre cura y perdona los pecados. De tal manera que lo que hace es rehabilitar a las personas a la sociedad. Le quitaba la maldición de la enfermedad, pero también la maldición del pecado. Con lo cual, esto va a triunfar. Va a tener gente que le va a seguir enseguida. Y entonces, bueno, esto es un poco lo que Jesús hacía, ¿no? Esta comunidad, basada en su poder de atracción y en el anuncio del reino, vamos a poner aquí el anuncio de que el reino de Dios está ya aquí, lo compagina con una cosa, y es que él quiere crear una comunidad. Crea una comunidad. Vale. Esta comunidad tiene como dos niveles. Uno son los discípulos. Los discípulos son todo tipo de gente que le sigue, ¿vale? Luego hay gente que le abandona. Cuando se ponen las cosas duras hay gente que le abandona, gente que le abandona. Otros le siguen incluso mujeres, que esto es mujeres, bastantes mujeres, le siguen y le siguen hasta el final. Y esto sí que es bastante raro. Los rabís judíos no solían tener a mujeres como discípulas, les estaba prohibido. La mujer estaba en el ámbito doméstico y pasaba de pertenecer del padre al marido. Y ni hablar de ir a seguir a un rabí por ahí. Nada de eso. Y segundo, menos equipararse al hombre a la hora de hablar de religión. O sea, para eso nada. Sin embargo, el movimiento de Jesús siempre tuvo mujeres. Y es tan así que los evangelios, siendo escritos por hombres, no pudieron eludirlo, no pudieron borrarlo. O sea, está clarísimo que le seguían en el ese y después en la cruz, quienes aguantan al pie de la cruz son San Juan y las tres Marías. María su madre, María Magdalena y María de Salomé. O sea, eran tres, las mujeres sobre todo, las que aguantan hasta el final. O sea que este dato es importantísimo. Son discípulos, son gente sencilla. Vale. Pero a los discípulos luego hay otros que son los 12 apóstoles. 12 apóstoles. Que los nombres ya lo sabéis, son Juan, Santiago, Pedro, Andrés, Judas Iscariote, etc. ¿Vale? Bueno, ¿estos qué diferencia hay con estos? Bueno, pues los discípulos no los elige Jesús, eligen ellos seguir a Jesús. Pero los 12 apóstoles reciben una llamada. A ver, perdonad. Reciben una llamada. Llamada radical a abandonar su vida y vivir de una forma diferente. ¿Cómo es esta forma diferente que tienen de vivir? Pues mira, Jesús quiere que los apóstoles sean el germen del nuevo reino de Dios. O sea, que ellos, de alguna manera, empiecen a vivir el reino de justicia y de paz que Dios quiere para los hombres. Y que se define en las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Muy bien. Vale, esta forma de vivir pues va a ser totalmente radical.
porque dejan su familia, dejan sus bienes y familia, lo comparten todo, no tienen hogar, etcétera, ¿vale? Muy bien. En este grupo va a haber uno que va a ser especial, que va a ser Pedro. Pedro va a ser un poco el que Jesús elige para ser el fundamento del grupo. Y de hecho lo llama Roca, porque le cambia él se llama Simón, pero le pone Pedro, Petrus, que quiere decir roca, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería la primera parte del tema. La segunda parte del tema ya hemos hablado de ella, bueno, pues hemos hablado de la llamada radical, de que Jesús quiere que sean el nuevo germen del reino de Dios, un reino de Dios que es un reino de justicia y de paz basado en las bienaventuranzas, ¿vale? Y que tenían renuncias, etcétera. Bueno, esto más o menos está ya. Bueno, ¿qué mensaje transmitía Jesús con toda esta comunidad? Bueno, pues la gente que le veía se daba cuenta de que parecía los profetas antiguos que también hacían este grupo de gente para ayudar al pueblo a ser fiel. Bueno, pues fue así tanto que incluso cuando Jesús muere, ¿vale? Cuando Jesús muere, esta comunidad no va a morir, no va a morir. Entonces, crea la comunidad, pero claro, Jesús muere y ¿qué pasa después de la muerte de Jesús? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Bueno, pues después de la muerte de Jesús hubo un momento de decepción, ¿vale? Imaginaros decepción. Imaginaros pues que 3 años dedicados a seguir a un maestro que ahora resulta que muere fracasado de una forma tan atroz, tan terrible, bueno, todo se va a la porra. O sea, imaginaos qué decepción. Yo me imagino en su pellejo diciendo, bueno, pero pardillo, pero inútil, has estado siguiendo a un embaucador y te lo has creído. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cómo es posible que personas que están así de tristes y de hundidas, de repente un día salgan a la calle a decir que Jesús ha resucitado y que todo esto tiene sentido? Bueno, pues esto nos lo explican en el día de Pentecostés. O sea, Pentecostés es un día en el que los discípulos, o sea, los apóstoles y María están en el cenáculo. El cenáculo es el sitio donde Jesús hizo la última cena, ¿no? Perdón. Apóstoles y María. María en el cenáculo. Cenáculo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que pasa en Pentecostés está descrito, se describe con símbolos. Por ejemplo, dice que entra un viento impetuoso, impetuoso, que hay como unas lenguas de fuego. Ojito en la Biblia cuando se utiliza la palabra como unas lenguas de fuego no quiere decir que físicamente se les aparecieran lenguas de fuego. Están intentando explicar con símbolos una experiencia. Esto es lo que hay detrás, sobre todo, una experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia? Lo que experimentan es que Jesús está vivo, ha resucitado y todo tiene sentido. Todo tiene sentido. ¿Y esto cómo lo consiguen? Bueno, pues la experiencia del Espíritu Santo. Vamos, ¿qué es esto del Espíritu Santo? Pues mirad, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que te habita. Estos tíos estaban encerrados en el cenáculo, muertos de miedo, con las puertas cerradas, y de repente sienten algo, además todos juntos, que les libera del miedo, salen a la calle y empiezan a anunciar que Jesús ha resucitado. Y ya no tienen miedo a morir. Vamos, hay algo que pasa ahí. No sabemos el qué, pero hay algo, una experiencia tan fuerte que les cambia por completo. Esta es la experiencia del Espíritu Santo. O sea, reciben el Espíritu Santo y de repente, consecuencia, pierden el miedo y empiezan
a distribuirse por el Mediterráneo Mediterráneo con mayúscula, y a fundar comunidades por todos los sitios. Incluso alguno pues llegando a dar la vida. Bueno, más o menos este es el resumen del tema. Si os dais cuenta, lo de fundar una comunidad por parte de Jesús no es ninguna casualidad. O sea, él quería que el reino de Dios no fuera una predicación solo, sino que se viviera ya aquí dentro. Y al final, cuando él muere, son ellos, los discípulos, los que en Pentecostés descubren que esta comunidad sigue viva y que sigue siendo real el proyecto de Jesús, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, no lo pueden hacer solos, necesitan la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, pues este es un poco el resumen del tema, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos y buena primavera. Venga, ánimo que nos queda poco.